Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Soy Javier Máximo Juárez, notario y compañero de promoción de Derecho de Juan Francisco, como le ha indicado, que he tenido el placer de coincidir hoy con él. Mi exposición se va a centrar básicamente en el papel que la ley atribuye, la Ley 5/2012, pues atribuye al notario como fedatario público en la mediación. Realmente esta ley, la 5/2012, supone un gran avance porque es la primera que introduce un marco jurídico regulador sobre la mediación, que hasta entonces había vivido al margen del ordenamiento jurídico. De tal forma que nos da una oportunidad de recibir en España una institución que ha dado frutos y que se ha mostrado exitosa en otros países, sobre todo viene trasladado del sistema sajón. En el sistema sajón, ahora hace pocos días se conmemoraba el 50 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy. John F. Kennedy tiene muchas frases conocidas, pero tiene una que a mí, a propósito de la mediación, creo que viene al pelo, por decirlo así, que es que no hay que tener nunca miedo a negociar, pero jamás hay que negociar con miedo. Y esto creo que la mediación como forma de negociación, pues creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, insisto, es una institución que viene traspuesta de los sistemas sajones, pero que se ha recibido en nuestro derecho no como un elefante en una cacharrería, sino adaptándola a los sistemas y a los cánones del sistema de derecho continental europeo, y precisamente en el papel del notario en la mediación es donde se demuestra ese interés en incardinar una figura extraña como es la mediación, en incardinarla en un sistema jurídico como el español. Y es que fundamentalmente la intervención del notario se centra en la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación en el caso de que las partes tengan interés en que así sea, dotando así al acuerdo de mediación de fuerza ejecutiva, constituyéndose en título ejecutivo. Y es la vía casi preferente o exclusiva de que actúe como título ejecutivo, porque solo en el caso de mediaciones judiciales o intraprocesales, es decir, aquellas en las que el proceso judicial ya esté iniciado, no se tiene que acudir a la vía notarial para dotar al acuerdo de mediación de fuerza ejecutiva, sino que es el propio juez donde se ventila el procedimiento el que puede homologar el acuerdo de mediación. Pero fuera de ese caso concreto de la mediación intraprocesal, insisto, o intrajudicial, derivada ya de un procedimiento en curso, pues va a ser la escritura pública el medio prácticamente exclusivo de atribuir esa fuerza de título ejecutivo a los acuerdos de mediación. Pero además yo creo que la escritura pública, bueno, pues normalmente, hombre, no vamos a estar otorgando escrituras públicas de todos los acuerdos de mediación, porque hay acuerdos de mediación de vecinos que no tienen ningún sentido o de poca cuantía o que no tengan contenido obligacional y por tanto no puedan tener fuerza ejecutiva. Pues realmente habrá muchos casos en que la mediación no valga la pena que se formalice en documento público, pero hay otros casos en que sí. Y en cualquier caso también hay otras ventajas adicionales a la propia fuerza ejecutiva que atribuye la ley a la escritura pública para acudir a documentar, a formalizar el acuerdo de mediación en escritura pública. Y a ellos me voy a referir muy brevemente. Claro, yo, como soy notario, tengo que defender las bondades de la escritura pública, que es la forma documental en la que yo trabajo, que en cualquier caso la forma documental son los documentos públicos extrajudiciales que actúan en el tráfico jurídico. Una de las ventajas fundamentales que hay es, en primer término, tenemos que la mediación que conste en escritura pública pues tiene todas las ventajas de todo documento público, es decir, dota de fecha fehaciente, contenido fehaciente y efecto probatorio respecto de terceros. En segundo lugar, también hay una ventaja que es la conservación. Parece una tontería, pero hay que ver la cantidad de documentos privados que se pierden. Pues bien, el acudir a notario y formalizar en escritura pública, eso nunca se va a perder, bueno, salvo que se queme la notaría o pase alguna cosa así muy extraña. Nunca se va a perder porque siempre el original queda protocolizado, consta en el protocolo del notario. En tercer lugar, como enseguida veremos, el acuerdo de mediación, para ser elevado a la escritura pública, tiene que pasar un filtro, un control de legalidad. Y entonces ese control de legalidad pues ya es una primera
digamos que está reforzando, si pasa, que lo normal es que lo pase, está reforzando el contenido del acuerdo de mediación, dándole un plus más de apariencia de legalidad de cara a terceros. Y además, en cuanto que las partes tienen que ir al notario a elevar a público el acuerdo de mediación que hicieron, pues están renovando su consentimiento al acuerdo de mediación que en su día establecieron, con lo cual están reforzando ese acuerdo de mediación. Hay que pensar que la única causa por la que se pueden invalidar los acuerdos de mediación es la acción de nulidad derivada de las causas que invalidan los contratos. Por tanto, prácticamente la única causa que puede determinar que un acuerdo de mediación sea nulo es la falta de consentimiento prácticamente. Entonces, si se hace ante notario, si se renueva, pues ese riesgo se reduce drásticamente, con lo cual, pues, la fuerza del acuerdo de mediación pues queda notablemente incrementada, desde mi punto de vista, para todas las partes que intervienen en el procedimiento. ¿Cuál es la única pega que se puede decir? Pues la única pega se puede decir, bueno, hay dos pegas. Se puede decir, la primera pega es una pega más de fondo, se puede decir que todos sabemos que la mediación en principio se rige por uno de los elementos o pilares de la mediación es la confidencialidad, pues se puede decir que se pierde o hay una mengua de esa imparcialidad, de esa confidencialidad, perdón. Bueno, eso es hasta cierto punto verdad. ¿Por qué? Porque, por una parte, todos los que han intervenido en el procedimiento de mediación siguen sujetos a la obligación de confidencialidad que establece el artículo 9 de la ley. En segundo lugar, el notario también tiene una obligación de secreto y de confidencialidad. Lo único es que ese principio de secreto y de reserva que tiene el notario, que también atañe al notario por su profesión, solo cede en determinados casos. En determinados casos, cuando es información de trascendencia fiscal y cuando es información de blanqueo de dinero. Pero fuera de esos casos se mantiene la confidencialidad del acuerdo, se mantiene en los mismos términos como si se tratara de un documento privado. Y tiene el plus, insisto, de que consta en un documento público con fecha y constancia fehaciente de su contenido respecto de terceros. Entonces, esa mengua del principio de confidencialidad, pues en principio no lo es tanto, Lo únicamente lo es a efectos fiscales y a efectos de la prevención de blanqueo. En segundo lugar, se puede decir que ir al notario siempre es caro. Yo quiero decir que realmente ir al notario siempre es cada vez es más barato. Aunque la gente no me lo crea. Sí. Cada vez es más barato. Pero especialmente en el caso de la mediación es barato. Bueno, yo comprendo que la gente no me crea, pero es así, es así. Pero especialmente en el caso de la mediación es barato porque los acuerdos de mediación, según la disposición adicional tercera de la Ley 5/2012, siempre con independencia del acuerdo del que se trate, de la cuantía sobre la que verse o de la índole del problema, del contenido de la controversia que se haya resuelto, siempre se van a facturar como documentos que se llaman sin cuantía, es decir, con independencia por una tabla lineal donde solo hay una tarifa fija y un número adicional por folios, que es el sistema más barato de cobrar que tenemos, no se atiende a la cuantía. Desde luego, no es en acuerdos de mediación que tengan una cierta importancia, un cierto carácter, una cierta trascendencia económica. Yo creo que desde luego sí que vale la pena acudir al notario y proceder a otorgar la escritura pública, proceder a otorgar en escritura pública el acuerdo de mediación por las partes. Sí que vale la pena. Y insisto, es barato, es barato. ¿Quién tiene que acudir a elevar a escritura pública? Bueno, pues paradójicamente la Ley 5/2012, esto viene regulado en el artículo 25, establece que tienen que acudir las partes exclusivamente. No es imprescindible que vaya al notario el mediador, sino las partes que han actuado, que han intervenido en el conflicto, en la resolución del conflicto y en el acuerdo, y han solemnizado el acuerdo.
y tienen que aportar las partes, tienen que aportar el acta inicial de constitución, el acta inicial constitutiva de la sesión constitutiva de la mediación y el acta final donde se plasma el acuerdo. ¿Qué puede pasar si una de las partes quiere ir al notario y otra no? Pues que seguramente no irán al notario en principio, pero sí que puede, la parte que quiere ir al notario, porque puede, insisto, el efecto fundamental que produce es dotar de título ejecutivo al acuerdo, sí que la parte, yo a mi opinión, sí que puede acudir a la vía del 1279 del Código Civil y compeler a la otra parte a que se otorgue el acuerdo de mediación, se formalice en escritura pública y si no acudir al juzgado para que supla esa voluntad. Y en segundo lugar, siempre cabe la posibilidad también de protocolizar el acuerdo de mediación por una sola de las partes. El acta de protocolización no es una escritura pública, no le dota de fuerza ejecutiva, pero sí que le dota de fecha fehaciente y queda conservado en el protocolo. Y también es un documento sin cuantía. Entonces siempre caben esas dos posibilidades, o instar judicialmente la formalización en documento público o al menos ir a un acta de protocolización del acuerdo de mediación, del acuerdo mediado, que se lo puede realizar unilateralmente una de las partes, cualquiera de las partes que ha intervenido en la mediación. Y decía yo antes que implica un cierto control de legalidad en la intervención notarial. ¿Por qué? Porque el artículo 25 de la ley impone al notario el verificar el cumplimiento de que el acuerdo de mediación y que el procedimiento de mediación ha seguido los requisitos exigidos en la ley y que su contenido no es contrario a derecho. Este aspecto del control de legalidad pues no es ajeno a la función notarial, que en principio en cualquier intervención que hace pues tiene que controlar unos determinados parámetros de ajustarse a pues cualquier operación, de que se ajusta a los parámetros exigidos por la ley. Vamos a ver muy brevemente el control que puede pedir el notario. El notario no es un juez, el notario lo único que va a dar es una opinión y si uno no está de acuerdo también se puede ir a otro notario, porque puede ser que uno diga, este notario pues es un pesado, es pedinche, pide miles de cosas, pues me voy a otro notario que es más flexible, más simpático, rige el principio de libre elección de notario. Pero en principio sí que hay un cierto control, acuerdo de legalidad. Bien, tiene que mirar, en primer término, respecto a las partes, tiene que mirar pues la identidad y la capacidad de las partes, pues que son quienes son y que ninguno está tonto, ni ninguno tiene alguna merma en sus facultades, etcétera. En el caso de que haya representantes, pues tiene que comprobar la legitimación de los representantes, sean de una sociedad, representantes orgánicos o apoderados, pues tiene que comprobarlo. Pero sobre todo tiene que hacer un cierto control del acuerdo. Es decir, tiene que mirar que el acuerdo que ha derivado de la mediación no sea contrario a derecho. Y para ello eso implica una triple perspectiva. En primer lugar, tiene que comprobar que el acuerdo versa sobre una materia disponible, es decir, que las partes podían, con su autonomía de la voluntad, disponer. Si era una materia sujeta a derecho imperativo, sujeta a principio de orden público, pues no podrían disponer, no pueden llegar a un acuerdo, o hay un perjuicio para terceros, no pueden llegarlo. Pero uno de los ejes de la mediación es precisamente lo que dice la exposición de motivos de la ley, que es la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto de conflicto. En segundo lugar, tiene que tratarse de un supuesto de mediación no excluido por la propia ley. El artículo 2.2 de la Ley de Mediación excluye la mediación penal, la laboral, la mediación con administraciones públicas y las de consumo. Pues bien, si estamos en una mediación de la Ley 5/2012, no puede referirse a ninguno de estos puntos. Y en tercer lugar, tiene que comprobar que el acuerdo no sea antijurídico. El acuerdo puede ser ajurídico, es decir, no es necesario que se ajuste a una ley, sino que cumpla los dictados de una ley. Puede ser ajurídico, pero en ninguna forma puede ser contrario a una norma imperativa y entonces, en consecuencia, no puede ser antijurídico. Es lo que dice la exposición de motivos de la ley al hablar de la desjuridificación del acuerdo, consistente en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio. Es decir, el acuerdo sí es bueno para las partes mientras no cause daño a tercero y mientras no infringe alguna ley imperativa,
ese acuerdo va a salir adelante y va a tener fuerza ejecutiva y se va a elevar a escritura pública. No hay ningún problema. ¿Qué pasa respecto del procedimiento de mediación? También tiene que comprobar a través de las actas de la sesión constitutiva y del acta de la sesión final, pues que se ha ajustado a los procedimientos y principios que rigen la mediación, sobre todo para comprobar de que no hay ningún elemento que suponga un vicio del consentimiento que pueda determinar la invalidación del acuerdo de mediación por la causa que he dicho antes del artículo 23, prevista en el artículo 23.4, que la única forma de atacar los acuerdos de mediación es demostrando, sobre todo, que hay un vicio del consentimiento. Finalmente, el notario debe advertir a las partes de las consecuencias de los derechos y obligaciones que constan en el acuerdo que resultan del acuerdo de mediación y, en su caso, también de si el acuerdo de mediación tiene implicaciones fiscales. Muchas veces se parte de la base de que se llega a un acuerdo y no se tiene en cuenta las posibles implicaciones que puede tener de pagar impuestos, etcétera. Bueno, pues el notario sí que tiene que advertir a las partes de, pues esto hay que liquidarlo, esto no hay que liquidarlo. Es una función más, aunque sea un poco colateral o secuela, de lo que corresponde al notario. Si es un acuerdo que simplemente es una declaración de principios o es un acuerdo que simplemente corresponde no es una obligación de hacer, dar o no hacer, sino que es simplemente una declaración o no tiene contenido obligacional, pues obviamente no tendrá título ejecutivo porque no reúne las características del título ejecutivo. Pero sí que tiene fuerza ejecutiva y tiene, además, el acuerdo de mediación formalizado en escritura pública tiene prácticamente idéntica fuerza ejecutiva que una sentencia judicial, que una resolución judicial o que un laudo arbitral. Aquí hay que decir que, en principio, las escrituras públicas solo tienen fuerza ejecutiva en las escrituras públicas normales de que se hace un contrato de compraventa, solo tienen fuerza ejecutiva respecto a prestaciones que consistan líquidas o liquidables de dinero de más de 300 euros. Pues bien, aquí no. Aquí, en las escrituras públicas que formalizan, que documentan los acuerdos de mediación, tienen el mismo valor que una resolución judicial y que un laudo arbitral. Y, por tanto, hacen ejecutable cualquier obligación de dar, hacer o no hacer que conste en el acuerdo de mediación. Esto es importante, tiene el mismo valor que una sentencia, tiene el mismo valor que es un laudo arbitral. Y básicamente, a efectos de la ejecución, todo esto se desprende de los artículos, porque la Ley 5/2012 modifica determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil a efectos de integrar la mediación dentro de equiparar la mediación a las resoluciones judiciales y a las resoluciones arbitrales. Entonces, ahí se tocan varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pues bien, ¿cuáles son las características de esa fuerza ejecutiva de la mediación, del acuerdo de mediación que consta en escritura pública? Pues prácticamente los mismos que una sentencia o que un laudo arbitral. El primero, y muy sintéticamente los diré. Antes de instar la ejecución forzosa hay que conceder un plazo voluntario de 20 días a la parte para que ejecute voluntariamente el acuerdo de mediación. El plazo para ejecutar la acción está sujeto a un plazo de caducidad. La acción ejecutiva es de 5 años, contados desde el día de otorgamiento de la escritura pública. La demanda ejecutiva debe interponerse ante el juzgado de primera instancia del lugar donde se hubiera formalizado notarialmente, donde se hubiera otorgado notarialmente el acuerdo de mediación. Para la demanda ejecutiva hace falta abogado y procurador, es decir, hace falta postulación o representación procesal, salvo que el acuerdo de mediación recoja una obligación dineraria de hasta 2.000 euros. Si es hasta ese supuesto, menos de hasta 2.000 euros, si es una obligación dineraria, no hace falta abogado ni procurador. Y a la demanda ejecutiva se acompañará, además de la escritura pública, copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento de mediación. Hay que acompañar otra vez las actas de la sesión constitutiva y final. Autorizada y despachada la ejecución de un acuerdo de mediación en el que el ejecutado hubiera asumido la obligación de entregar cantidades determinadas de dinero. Si el acuerdo de mediación consiste en el pago de unas cantidades, no es necesario hacer requerimiento previo de pago para embargar los bienes del obligado por el acuerdo de mediación. Se puede ir directamente a embargar los bienes y a ejecutar los bienes del obligado por el acuerdo de mediación. Y finalmente, notificado el auto, solo hay 3 causas de oposición a la demanda de ejecución.
La primera causa es el cumplimiento, es decir, que la persona demandada alegue que sí que ha cumplido el acuerdo de mediación y lo justifique documentalmente. La segunda causa es la prescripción de la acción ejecutiva por haber caducado la prescripción, por la caducidad de la acción ejecutiva, por haber pasado el plazo de los 5 años. Y la tercera causa es que no reúna el acuerdo de mediación las características para constituir un título ejecutivo, que es básicamente que no tenga contenido obligacional. Pues bien, vemos que la mediación está dotada de instrumentos para que sea efectiva. No solo se obtenga un buen acuerdo, sino también se pueda obtener un buen cumplimiento de ese acuerdo. Por tanto, el derecho sí que da herramientas para ello. Todo lo demás ya depende de que la institución fructifique y se consolide con el tiempo, que yo creo que sí que lo conseguirá, y la prueba de ello es el interés que demuestran todos vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias por la atención. Continuando con el programa, damos el turno a don Francisco González Guerrigues. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, pues hace años, en el ejercicio de mi actividad de facilitador de acuerdos, sentía que mi campo de actuación estaba limitado, pues no existía legislación al respecto. Por otra parte, sentía que podía permanecer con más facilidad equidistante de las partes. Hoy creo, con toda esta legislación, con todo esto que se nos viene encima, que resulta verdaderamente complejo ser neutral en esta nueva institución de la justicia que se ha convertido la mediación. Cuando no existen leyes acerca de algo, para mí es realmente, pues bueno, puedes con ingenio facilitar alternativas posibles, pero hoy tenemos una responsabilidad añadida, todos los mediadores, que es la de velar para que los acuerdos pues se enmarquen, se encuadren dentro del marco de la ley. Una vez, pues bueno, hace poco me preguntó un padre acerca de cuánto tiempo de ocio podía o tenía que permanecer con su hijo, pues para ser un buen padre, pues para parecerlo, ¿no? Y yo la verdad es que no supe qué decirle, yo no tengo hijos, y la verdad es que lo que sí que pensé es, ojalá que esta no sea una duda generalizada, porque alguien podría tener la tentación de decretar una ley acerca del tiempo de ocio que tiene que permanecer un padre con su hijo. Y es que queremos legislarlo todo, y yo no desearía entrar en la discusión jurídica de la mediación, sino en su naturaleza autocompositiva de la mediación, en fin, de la facilitación de poder llegar a acuerdos. Sería deseable que esta alternativa, o como bien dice, esta vía nueva que se nos ofrece, autocompositiva, por el cumplimiento de los acuerdos, no degenerara en una alternativa heterocompositiva. Es decir, estaría bueno que por el cumplimiento de los acuerdos y con el esfuerzo que cuesta de llegar a los acuerdos, después, por el hecho del cumplimiento, tuviéramos que irnos a la vía judicial. Es decir, tuviéramos que acudir a un tercero para su cumplimiento. Y esto casi podría parecer como una forma de boicotear la mediación. Bien, es evidente que hay un interés por la población, por todos, abrumador. También ha habido una promoción de la Administración por la mediación, y así se observa en el Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, que en su eje, ya en el 2009, en su eje número 4, contiene como uno de los programas de actuación el desarrollo e implantación de nuevos mecanismos de resolución alternativa de controversias. Y en esa ley es en la que se enmarca la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación para asuntos civiles y mercantiles. Pero bueno, recordemos que la mediación es un acto voluntario, es algo que las personas no solamente necesitan, sino que tienen que verle la utilidad. Si las personas no le ven la utilidad, no acudirán a la mediación. Y, por tanto, esos beneficios que supuestamente nos va a ceder la mediación, como es la reducción de la litigiosidad o como es la mejora de la convivencia,
pues realmente no los disfrutaremos, ¿no? Bien, los acuerdos de mediación. Yo voy a entrar un poco pues, por otro lado, ¿no? Una vez estamos ya en el proceso de mediación, que sabemos que el proceso de mediación no es aquello de llegar, como bien decíamos, al acto de conciliación. Sabemos que conciliamos en un acto, pero mediamos no en un acto, mediamos en varias fases. Y tenemos que saber que no vamos a poder resolver un conflicto ni en una ni en dos. Pues posiblemente, pues bueno, vamos a ver cómo es ese conflicto y poco a poco iremos determinando, digamos, la estructura, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que haremos constar será, pues, el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en mediación? ¿Cuántas sesiones va a haber? ¿En qué idioma vamos a hablar? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué intervinientes van a participar? Y en medida, digamos, ¿de qué manera van a participar? ¿Van a ser abogados? ¿Van a ser representantes? Si es una persona jurídica, ¿va a ir el legal representante? Bien, cuando ya tenemos a los participantes, evidentemente tenemos que ir a la aceptación de los principios de la mediación. Voluntariedad, neutralidad, confidencialidad y la asistencia de un tercero imparcial, que lo único que va a hacer es facilitar el avance del proceso de mediación. Bueno, con respecto a la voluntariedad, nada, simplemente decir que nada tenemos que obligar a los mediados para acudir. Sí que hay cierta tendencia a pedir esa, digamos, un poco las ganas de intentarlo por lo menos, pero desde luego nadie tiene la obligación de permanecer en la mediación. Segundo principio que va unido, que es la neutralidad, unido a la imparcialidad. ¿Qué es lo que tendremos que tener en cuenta? Pues que la neutralidad es aquello que el mediador tiene que tener en cuenta con el proceso de mediación. Y la imparcialidad será aquello que tiene que tener en cuenta el mediador con los participantes. Es decir, el mediador tiene que guardar la neutralidad y no influir en el proceso. Y a la vez no dejarse ser influido por los participantes y guardar esa imparcialidad. Bien. Un mediador, por otra parte, tiene la obligación de informar a todos los participantes de todas aquellas cuestiones que puedan afectar a su imparcialidad. Es decir, todas las afiliaciones, todas las circunstancias que un mediador tenga que puede afectar y que los mediados, los participantes, no son conocedores, tenemos la obligación de comunicarla, porque de otra manera estamos efectivamente quizá pues perjudicando que esos acuerdos finales puedan ser impugnados de alguna manera. Bueno, ¿puede ser un mediador alguien que busca desesperadamente los acuerdos? Pues como una victoria más, está afectando a su neutralidad. ¿Puede un mediador buscar los acuerdos para cobrar los honorarios? ¿Puede un mediador buscar los acuerdos pues para mejorar su prestigio? Claro, todo esto está afectando a la neutralidad. Y todo esto solamente los participantes van a tener una defensa, que es la propia voluntariedad del mediador. Es decir, su ética, su integridad. Y cuando digo integridad no me refiero, fijaros, el antónimo de integridad es corrupción. No me refiero a eso, me refiero al concepto más concreto de integridad. Es sinónimo de decencia. Si queremos ser imparciales, tenemos que ser decentes con los participantes y defender mediaciones decentes. El tercer principio, que es la confidencialidad, pues efectivamente los mediadores tenemos un privilegio, que es participar en la mediación. Pues todo aquel que participa por privilegio en la mediación, efectivamente tiene que guardar confidencialidad
de todo lo que ocurra, de todos los documentos que sean admitidos en el proceso de mediación. Por otra parte, el mediador nunca podrá ser llamado a un procedimiento judicial en relación o vinculado a esa mediación. ¿Y esto para qué se hace? Esto se hace ni más ni menos que para que los participantes tengan mayor capacidad de libertad de expresarse libremente, sabiendo que aquello no va a salir de allí. Por otra parte, sabemos que la mediación es rápida, barata y goza de privacidad absoluta. Y con respecto a la privacidad, que muchas veces, pues bueno, tenemos el concepto de confidencialidad y privacidad. La privacidad, ¿a qué tenemos que atenernos? Y tiene que estar también dentro de lo que es el proceso de mediación. Pues bueno, nos referimos al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice, y también el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde dice: nadie será objeto ni de ataques a su honra ni a su reputación. También el artículo 18 de la Constitución, que dice se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y desde luego estos derechos a que no te ataquen ni a tu honra ni a tu reputación deben de quedar efectivamente en el proceso de formulación de acuerdos en la mediación. Respecto a la asistencia de abogado o alguien, un asesor, para lo que es la elaboración de los acuerdos, pues sin ningún problema. Yo aliento a las partes a que tengan un abogado cerca o un asesor que les pueda ir diciendo perfectamente dónde se están metiendo y qué es lo que están acordando, y que no tengan absolutamente ningún temor. Eso sí, el mediador nunca facilita servicios profesionales de asesoramiento. ¿De acuerdo? Bien, respecto a los asistentes a la mediación, evidentemente los acuerdos tendrá que pactarlos personas que estén legitimadas y con la autoridad suficiente para llegar a terminar esos acuerdos y con, en fin, y más allá, ¿no?, que se suele decir. Es importante saber que el proceso de mediación, los representantes, es decir, las partes pueden acudir con un representante. Es decir, las personas a veces decimos: oye, ¿no puede ir a la mediación una persona en mi nombre? Bueno, pues esto, que es algo que parece que lo estoy diciendo y ya veo caras por ahí. Bueno, pues si el que participa en la mediación es una persona jurídica, pues evidentemente podrá ir el legal representante. Pero fijaros, tiene una ventaja que vaya alguien representando a esa persona que está dentro de la disputa. Y es que la ventaja es que esa persona que acuda no ha estado familiarizada con la discrepancia. Es decir, no está afectada emocionalmente con las circunstancias que han llevado a esa disputa. Y eso es beneficioso para llegar a los acuerdos. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces negamos esa representación, pero en ocasiones, sobre todo en debates comerciales, en discusiones comerciales, pues es muy útil, ¿no? Bueno, respecto a lo que es la legislación que puede aplicarse a los acuerdos, evidentemente hay que reflejar qué legislación va a ser la aplicable. Aquí en España, pues legislación de la Unión Europea o la española, y en su caso, si firmamos los acuerdos en otro país, pues estar al tanto de la aplicación de la legislación oportuna. Bueno, respecto a cuándo puede finalizar la mediación. En los acuerdos, muchas veces, estamos empeñados en que la mediación termine con determinado acuerdo. Bien, no hace falta que la mediación termine con acuerdos finales, puede acabar con un acuerdo final. Lo importante de terminar la mediación no es con qué acuerdo termina, lo importante es que termine como cuando estamos viendo una película y ponemos la pausa y nos vamos a hacer lo que sea, pero sabemos que vamos a volver. Es decir, lo que no puede terminar la mediación es accidentadamente.
¿de acuerdo? Es decir, no pueden salir huyendo los participantes de allí. Tienen que pensar que pueden volver en otra ocasión a retomar digamos, ese espacio para dialogar. Bueno, y eso nos lleva a, como decía Máximo, la fuerza vinculante de los acuerdos. Yo puedo llegar a unos acuerdos y si tengo necesidad, pues me los llevo al notario, los elevo a escritura pública y efectivamente ya tengo unos acuerdos como es, digamos, un elemento pues importante, ¿no? para ese cumplimiento. Pero ¿necesitamos realmente que todos los acuerdos sean vinculantes en mediación? ¿Por qué queremos que sean vinculantes? O sea, ¿por qué necesitamos esa fuerza ejecutiva, digamos? Porque evidentemente pensamos que su cumplimiento no se va a realizar. Si supiéramos que ese cumplimiento va a ser realizado totalmente y completamente, no nos haría falta que tuviera esa fuerza ejecutiva. Es porque tenemos dudas. Voy a poner un ejemplo. Cuando un padre acuerda con su hijo que va a iniciar una carrera, la carrera pues de Derecho o de Psicología, van a ser 5 años de circunstancias que va a cambiar su vida. ¿Algún padre con su hijo firma un acuerdo? De yo te voy a comprar libros, tú vas a estudiar, ¿se comprometen a algo? No. Y en el caso de que firmara alguien, ¿lo llevarían al notario para que tuviera fuerza vinculante? Entonces, de alguna manera, necesitamos que todos los acuerdos sean documentos vinculantes en la mediación. Es un otorgamiento de nuestra voluntad, legítima. Quiero decir, es una alternativa autocompositiva. Me gustaría reflexionar sobre eso, porque muchas veces nos vamos directamente tenemos la oportunidad de decidir, de verdad, todos los días tomamos decisiones. Y en esta ocasión podemos decidir sobre las cuestiones importantes de nuestra vida. Pero realmente, si nos vamos para el cumplimiento de los acuerdos a que un tercero tenga que realmente homologarlos o que tengamos esa fuerza ejecutiva, pues realmente ese cumplimiento va a quedar, sí, vamos a estar más seguros, pero alguien, pensarlo bien, si a mí, cuando voy a empezar a hacer la carrera, me hacen firmar unos acuerdos de cumplimiento, ¿cómo van a ser esos acuerdos? Van a ser flojitos, porque yo tengo que mantenerlos durante 5 años y mis circunstancias van a cambiar durante esos 5 años. Y es posible que esté seguro de que yo quiero tener esa fuerza vinculante, pero evidentemente los acuerdos no van a ser todos los satisfactorios que la mediación puede ofrecer a los participantes en este caso. ¿De acuerdo? Y lo que importa no es tanto la fuerza vinculante en muchos casos, sino que los participantes acuerden o lleguen a acuerdos voluntarios y que de verdad van a cumplir y que de verdad van a poder ver que las circunstancias evolucionan y dentro de un año van a poder modificarlos perfectamente. ¿De acuerdo? Si alguien queda un poquito obligado por ese documento vinculante, dentro de un año es muy posible que le cueste un poco más acudir a la mediación. Una reflexión. Bien. Respecto a los acuerdos parciales que hemos comentado antes, la experiencia demuestra incluso que cuando no se llega a un acuerdo final, posteriormente, un mes después, si realmente hemos hecho esa pausa adecuadamente en la mediación, si de verdad hemos dejado las cosas pues más o menos bien, dentro de un mes, dentro de 2 meses, vamos a poder retomar perfectamente esas circunstancias. Y esto es importante, sobre todo, cuando los participantes tienen que tener una relación cotidiana.
tienen que mantener las relaciones. Respecto a los honorarios, pues bien, las partes podrán, en principio, pactar que se va a pagar la mediación, ¿cómo? ¿A partes iguales? ¿Sí? Vale, pero ¿y qué ocurre si uno no quiere pagar? ¿Puede pagar el otro? ¿Podrían acomodar los participantes los honorarios para que uno u otro pueda pagarlo? Pensar en un caso, una herencia. Tenemos 23 herederos. 20 de ellos viven en Valencia. 3 de ellos, o 3 de los que tienen que resolver parte de la herencia, viven en otras zonas de España. Pero tenemos una señora especialmente mayor que vive en La Alcarria, lugar inhóspito. Y es imposible que ella se decida ni a coger un tren ni un autobús para venir a Valencia a firmar la herencia. Y además se niega a hablar con nadie. Podríamos facilitar que ese grueso de los herederos pacte y podamos de alguna manera iniciar esa sesión informativa, o bien trasladándola, o bien pagándole el billete del AVE, o bien haciendo cualquier otra cosa, o bien yéndose el mediador a explicarle lo que es la mediación a Cuenca. ¿Vale? ¿Podría irse el mediador a Cuenca? ¿Sí? Vale. El notario no, ¿no? De Cuenca. Bueno, seamos inteligentes, seamos creativos, seamos innovadores, pero sobre todo seamos flexibles, seamos muy flexibles con los participantes en la mediación. Bien, en resumen, los mediadores han recibido una formación especializada, pero están sujetos a unas estrictas normas de ética profesional. Los notarios, efectivamente, son profesionales apropiados para actuar como mediadores, con la formación necesaria, pero siempre con el deber de ser imparcial y confidencial. Y por ello, pues pueden facilitar perfectamente el llegar a acuerdos, siempre que no haya esa línea que separa los intereses y los servicios profesionales, que esté bien separada, ¿no? La validez de los acuerdos la seguiremos encontrando en jueces y magistrados. La mediación no ha venido para sustituir al juzgado. La mediación ha venido para proponer otra vía de solución. Es otra alternativa, bueno, otra propuesta, digamos. Si no estamos seguros del cumplimiento de los acuerdos, posiblemente esos participantes tengan dudas de cómo han llegado a esos acuerdos. Y esto debería de hacernos reflexionar acerca de si continuar con esa mediación. No obstante, ya ha habido alguna impugnación en acuerdos de mediación y, bueno, las impugnaciones de acuerdos lo que nos van a facilitar es la visión sobre si esos acuerdos los estamos tomando adecuadamente o no. ¿Está siendo efectiva la mediación o no? O a lo mejor se está utilizando, pues en algún caso, ya lo veremos en el futuro, como una prolongación, como una evasión, como una simulación de acuerdos utilizada por alguno de los participantes. ¿De acuerdo? Que de todo hay. Y ahí tenemos el caso de la conciliación laboral, pues que ha quedado en lo que se quedó. Bien, y esta es una responsabilidad de los mediadores. Es decir, el que la mediación efectivamente cumpla todo esto y que los acuerdos efectivamente respondan no a una obligación, sino que respondan a la voluntad de las partes. Pero la mediación podría llegar a resultar como que los acuerdos se toman en casa de cada uno, cuando habla con el otro. ¿De acuerdo? Y todo esto depende del mediador. Y
muchas veces va contra sus intereses, contra sus honorarios, contra sus ganas de llegar a acuerdos, pero va a favor de la mediación. Yo tengo confianza en todos ustedes, en todos nosotros, los mediadores. Gracias. Pues damos por finalizada la jornada, agradecer su asistencia y comentarles que la conferencia será subida al canal 123 Consumidores, donde ustedes luego ya la podrán visionar detenidamente. Gracias por su asistencia.